formación sindical, todos unidos creando una idea. Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos a nuestra plataforma de la CLAC-WOW. Esta mañana vamos a tener una conferencia muy interesante respecto al cambio climático y a la forma de cómo nuestra crisis social en el mundo está afectando justamente nuestras relaciones laborales y sociales. Esta mañana, para las palabras de bienvenida, nos permitirá Maritza Chireno García, presidenta de la Federación de Trabajadores Latinoamericanos del Comercio, Oficinas y Empresas Privadas de Servicios Freight and Calls, para el saludo inicial y luego tendremos la exposición de Juan Pablo Olson Argumedo. Maritza, muy buenos días, adelante. Buenos días, compañeros y compañeras. Disculpen, estamos muy felices. Esta es una hermosa mañana en que le damos inicio a nuestro tercer módulo de formación del programa de la CLAC-WOW. Este programa es un programa que se inscribe dentro de una programación que, siguiendo los lineamientos del Papa Francisco, nosotros hemos asumido como coordinadora latinoamericana de organizaciones de la Organización Mundial de Trabajadores, WOW. Estamos contentos porque hoy se incorporan compañeros de otras sectoriales. Tenemos a un compañero de Curazao, Adri Williams, que es de la CLACEP y de la CLATE, a un compañero también de Curazao, Kenneth Valpor, de la Federación de Trabajadores de Hoteles y Gastronomía, que perteneció a la CLAT, y la compañera Verónica Tode de la Federación de Bancarios de Curazao, que se nos agrega y se incorpora con nosotros desde Holanda. Pero ella es de Curazao, está en Holanda y va a participar con nosotros. Así que seguimos sumando militancia, seguimos sumando voluntades, y lo más importante de todo esto es que reine el entusiasmo, la armonía y la colaboración entre todos para que este programa sirva para que los dirigentes sindicales asumamos el protagonismo que nos toca en el escenario mundial de tantos cambios y tantas dificultades. Así es que, con un abrazo muy caluroso, le damos la bienvenida a nuestro expositor y a todos ustedes. Iniciemos, pues. Quique Gilardi, como siempre, nos recuerda cómo va a ser la jornada de hoy. Gracias, Manuel. Hoy no va a ser diferente de los otros momentos. Después de la exposición de Juan Pablo, que durará, supongo, 20 minutos, nos dividimos automáticamente a través de un mecanismo tecnológico en tres salas, en las cuales vamos a charlar entre todos unos 35 o 40 minutos, tal vez un poco más, sobre el tema en cuestión. Dos detalles nomás. Una que en la forma de participación, hasta ahora no hemos utilizado el chat, que es importante porque hay muchos compañeros que por ahí quieren incorporar cosas, poner links, y algunos otros que por ahí no se animan a hablar y quieren escribirlo. Así que bueno, utilicemos ese chat. El otro es que lo que hace a la certificación de que habló Manuel, a la brevedad le vamos a enviar las dos constancias, certificados de participación a los compañeros que han participado en los anteriores encuentros y posteriormente de este tercero. Bueno, no más que eso, así que bueno, le damos la palabra a Juan Pablo, que ya ha sido presentado por Manuel, así que no voy a abundar más en detalles. Gracias. Gracias, Quique. Sí, Juan Pablo Olson Argumedo es sociólogo ambientalista, magíster en gestión de agua, coordinador en América Latina de la Internacional Progresista, y así que esta mañana lo escuchamos con mucha alegría. Juan Pablo, por favor. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Manuel, Maritza, Quique. Es una alegría compartir con todos y todas. Muchas gracias a todo este esfuerzo de coordinación de la CLAC-WOW por este importante encuentro, el cual quiero aprovechar para aportar algunas experiencias y actualización de información para que podamos pensar juntos y juntas colectivamente algún tipo de agenda, de iniciativas, de proyección de estrategias para este año y el año que viene, y
estrategias de mediano y largo plazo para buscar y pensar soluciones desde la perspectiva del movimiento sindical y otros movimientos sociales, movimientos indígenas, académicos, religiosos, estudiantes, científicos, etcétera, al grave problema del calentamiento global. Entonces, unas palabras iniciales es: ya he tenido la oportunidad, la alegría y el privilegio de participar en otro encuentro que fue presencial en Buenos Aires. Yo estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina, y fue realmente muy fructífero y festejo que el movimiento sindical tome en su agenda el tema ambiental ante la grave crisis climática, que es el tema que particularmente vengo a desarrollar y aportar. Entonces, lo principal es tomar conciencia de la magnitud de la crisis climática, que algunos líderes mundiales lo están alertando, pero sobre todo me parece que hay que hacer un esfuerzo todavía para comprender el escenario de la crisis y la gravedad de la magnitud de la crisis. Esto lo ha planteado en términos globales con mucha fuerza desde el año 2015 el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, y recientemente volvió a publicar una segunda parte de la encíclica Laudato Si, hablando de que el problema del calentamiento global es el principal problema estructural de la humanidad por las consecuencias que tiene sobre la vida humana, y avanzando un poco más en los estudios científicos, que es lo más sólido que hay en el debate del calentamiento global. Hay alrededor de 11.000 científicos que actualmente están nucleados y publican informes cada año cada vez más preocupantes, sobre todo el panel intergubernamental de cambio climático, que habla de que estamos muy cerca de un umbral de no retorno en donde el aumento de la temperatura promedio, si se supera ese famoso 1.5 de aumento de temperatura promedio, las consecuencias van a ser realmente catastróficas. Y sobre todo, me parece que ahí hay que hacer una aclaración, porque si bien es el principal problema de la humanidad, y hay científicos que están alertando que de avanzar y profundizarse el problema y de no tomar medidas, estamos avanzando a la 6ª extinción masiva de especies y empezamos a acercarnos a lo que el Papa Francisco y otros referentes de la Iglesia, como el teólogo Leonardo Boff, habla de empezar a considerar el riesgo de la supervivencia de la especie humana en el planeta Tierra. Una primera pregunta, cuando he participado de reuniones con geólogos o científicos o hidrólogos en cumbres que se han dado en el Vaticano, en la Academia Pontificia, es una muy breve introducción de base, que es para cualquiera que quiera pensar esta problemática, es qué se necesita de condiciones para que un planeta sea habitable. Generalmente los geólogos plantean cuáles son las condiciones que dan posibilidad de vida en un planeta. Esas determinadas condiciones tienen que ver con un equilibrio, con la presencia de oxígeno, con una determinada temperatura, con agua potable, etc. Bueno, lo que se plantea en los estudios de los científicos es que hay señales de alerta y de alarma de que se están poniendo en riesgo las condiciones de seguridad de habitabilidad del planeta en cuanto a aumento de la temperatura promedio. La Organización Meteorológica Mundial, otra de las organizaciones que trabaja esta problemática, nos está alertando que ahora, este año y los próximos 5 años, por lo menos un año, uno de esos 5, va a haber un aumento de esos mayor a esos 1.5 grados promedio, y eso se traduce en nuestras vidas, en la vida de nuestros países y nuestros territorios, en catástrofes climáticas, pérdida de vidas humanas, daño de nuestros países en cuanto a infraestructura. Entonces, esta problemática va decantando de que lo que uno piensa es que desde la perspectiva del movimiento sindical debería haber un paso hacia adelante para incorporar institucionalmente, así como en el siglo XIX y el siglo XX el movimiento de los trabajadores organizados fueron protagonistas de mejora de la calidad de vida y de los derechos de los trabajadores desde los primeros reclamos a fines del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX. El actor trabajador y trabajador organizado fue protagonista de la mejora de la calidad de vida. Me parece que el siglo XXI, con esta conjugación de crisis, en donde la crisis climática se conjuga
sobre todo, y este me parece por ahí el detalle donde tenemos que prestar más atención si estamos trabajando una agenda que tiene que ver con la articulación del movimiento sindical a nivel Latinoamérica y el Caribe, nosotros tenemos que saber muy bien que ante la grave crisis climática para nuestra región es una crisis que tiene un escenario aún peor que el de otros países que pueden ser de Europa o de Estados Unidos. A nuestros países se nos presenta un escenario que conjuga grave crisis climática y ecológica, más procesos profundos de endeudamiento de nuestros países, más pobreza, más saqueo, más extractivismo, más un profundo colonialismo, en donde lamentablemente la Argentina hoy, actualmente, aparece como un escenario de laboratorio donde hay paquetes de ley que tienen como único objetivo garantizar la entrega de todos nuestros recursos a una agenda de las principales corporaciones transnacionales. Entonces, sintetizando un poco el diagnóstico que claramente se puede ver, no hay solo una ofensiva de las corporaciones y la élite global, los que se pueden llamar los dueños del planeta, hacia los sindicatos y los derechos de los trabajadores, sino que hay un escenario mucho más complejo que lo que fue las luchas del siglo XIX y siglo XX, porque ahora hay una destrucción de la casa común, hay una destrucción del planeta, no solo hay un ataque al actor, al sujeto, trabajadores organizados. Hay una destrucción de los ecosistemas que se ha acelerado desde la revolución industrial en adelante, en donde el escenario es poner en riesgo la calidad de vida de la mayor parte de la población mundial. ¿En qué sentido? Los científicos del panel intergubernamental de cambio climático hablan de que del conjunto de la población mundial que padece escenarios de olas de calor mortales, precipitaciones extremas inéditas de inundaciones, derretimiento del Ártico, del Polo Norte y del Polo Sur, aumento de la masa oceánica, un triple aumento de la temperatura, porque los componentes en los cuales aumenta la temperatura del planeta son en los componentes del aire, calor en el aire. Hay un segundo punto de calor, que es acumulación a otro ritmo, de calor en el suelo, en la tierra, que es otro fenómeno, y calor en los océanos. Entonces, estos procesos invisibles en el corto plazo empiezan a mostrar rostros catastróficos que me parece que todo el conjunto de la comunidad global tiene que empezar a reaccionar, porque el Papa Francisco en su última publicación habla de que realmente estamos llegando a puntos límites y que se espera no de las corporaciones que son los responsables, no de las petroleras, no de los medios de comunicación concentrados, no de los grupos financieros, pero la gran pregunta para nosotros es, ¿cuál es el rol de los trabajadores y de las trabajadoras organizados de América Latina y el Caribe, de África, del sur global, del sudeste asiático, ante un escenario que si no reaccionamos es evidente y es claro que se puede proyectar que nos están tendiendo a imponer una de las peores agendas que tuvimos que padecer, conjugando crisis climática, deuda, saqueo, pobreza? Si uno toma todas esas variables juntas, y es evidente que la crisis climática se va a profundizar, no nos queda otra conclusión que pensar que nos están sometiendo a escenarios de condenarnos a ser territorios de sacrificio y población descartable o desechable, porque nuestras poblaciones de los países de América Latina y el Caribe y las islas del Pacífico y África y el sudeste asiático, que son el conjunto de países del sur global, que no van a contar con recursos para adaptación y mitigación de la grave crisis climática, es evidente que ese conjunto de la población, que representa entre 3.500 y 4.000 millones de seres humanos, nos lleva a la pregunta ontológica de que sí, para las élites, para los grupos financieros, para las ultraderechas, ese conjunto de la población se puede considerar seres humanos con derecho a calidad de vida, con derecho a dignidad y con derecho a tener recursos para adaptarnos a los graves escenarios de crisis climática. Hay responsables del calentamiento global. Entonces, ante ese escenario, lo que hemos hablado, porque esto lo venimos conversando con Quique, de cómo pensar
iniciativas, respuestas, soluciones y salidas desde los distintos sectores que tienen todavía capacidad de organización y de movilización de nuestras sociedades, para incorporar una agenda nueva en donde se le dé un lugar prioritario a esta crisis que se va a ir proyectando y sintiendo con consecuencias, lamentablemente, si no accionamos y construimos una agenda con iniciativa y por la positiva, de búsqueda de soluciones en nuestros países, y así lo están alertando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en cada uno de sus discursos habla de que la dirigencia política mundial tiene que tomar conciencia de que cada año que pasa y no se implementan las soluciones que están presentes en el Acuerdo de París, va a haber consecuencias catastróficas, pérdidas de vidas humanas cada vez más pronunciadas y destrucción de las infraestructuras. Lo lamentable de este escenario es que las peores consecuencias van para los sectores más vulnerables de los países más vulnerables que padecen crisis climática y crisis de deuda. Hay una clara agenda del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial de continuar endeudando a nuestros países. Hay una clara agenda de las grandes corporaciones, sobre todo petroleras, mineras y las productoras de semillas transgénicas y agrotóxicos, de llevar adelante estos modelos agrominero exportadores extractivos en nuestros países. Detrás de esto hay ejemplos en América Latina de procesos de desestabilización o golpes de Estado relacionados a intereses de la geopolítica de Estados Unidos y de las corporaciones. Es sabido por todos lo que sucedió en Bolivia y las declaraciones de uno de los popes de las principales corporaciones diciendo que Elon Musk ha dicho en un tuit, en una publicación públicamente, que querían garantizar el control del litio de la manera que fuera, en donde sea, y que ellos tenían la capacidad y el poder de hacerlo en medio de que estaba sucediendo el golpe de Estado a Evo Morales, que tantas vidas costó en lo que fue la represión a la movilización popular para evitar lo que fue ese golpe en ese momento. Entonces, son muchos los desafíos que tenemos por delante. Me parece que de mi parte, mi compromiso un poco era alertarnos y tomar conciencia de la magnitud que vamos a enfrentar este año hacia el 2030, hacia el 2040 y sobre todo al 2050, porque algo que no se ha incorporado en la agenda, y mi particular formación es especialmente en el nuevo recurso estratégico del siglo XXI y del nuevo milenio, que es el agua dulce. La gran discusión de la humanidad en el siglo XXI es la garantía al derecho básico, que es condición para la garantía de otros derechos, que es el acceso al agua potable y al saneamiento, uno de los grandes temas que también tenemos que trabajar, y se proyecta para el 2050, así como hay una gran sensibilidad instalada en la sociedad global y en la comunidad global del problema de la temperatura y el calentamiento, todavía no conocemos suficientemente el problema de la crisis hídrica proyectada hacia el 2050 con un natural aumento de la población global, con el aumento de la temperatura promedio del planeta y la crisis hídrica que se está viviendo en muchos países, que en la América Latina tenemos ejemplos muy claros de crisis hídrica en regiones impensadas como Uruguay, que ha tenido una grave crisis hídrica, y ni hablar la gran nueva agenda de las guerras por el agua y cómo se está pensando en la mercantilización del agua para incorporarlo en la bolsa de comercio como una nueva commodity para generar ganancias alrededor de la explotación de lo que debería ser un derecho humano. Entonces, esta introducción por mi parte era realmente plantear todos los elementos que están en juego a la hora de enfrentar los desafíos que están presentes en nuestros países, que son esta conjugación de indicadores de crisis climática, crisis hídrica, contaminación del aire, crisis de las democracias, crisis económicas y políticas, además de esta disputa geopolítica que no podemos dejar de lado entre Estados Unidos, que no quiere perder su rol de potencia hegemónica y está realmente generando un redoblamiento de sus esfuerzos para controlar los recursos estratégicos en América Latina, y lo estamos padeciendo particularmente en Argentina con el gobierno de la ultraderecha de Javier Milei. Entonces, mi introducción tenía que ver con esto, pensar la gravedad del escenario y pensar
que ahora, un segundo momento de la introducción es, ¿cuál es nuestro rol como dirigentes sindicales? Todo lo hablado no nos lleva a tomar noción de la importancia de este encuentro de hoy y de todo encuentro que sea un paso más hacia la formación, pensamiento diagnóstico y pensar estrategias a futuro en el corto, mediano y largo plazo para desde nosotros, por la positiva, tomar protagonismo, recuperar el poder de coordinación, movilización. No hay que retomar aquellos antecedentes de los primeros grupos organizados de trabajadores que querían cambiar una realidad que era insoportable, que tenía que ver con 16 horas de jornada laboral de lunes a lunes, que era un sometimiento absoluto de la clase trabajadora, y hubo reuniones, articulaciones, movilizaciones, estrategias para dar una pelea, para generar ese cambio y esa reivindicación que llevó a lo largo de muchas luchas y que costó represión y vida de trabajadores, y se logró dar el paso hacia la justicia laboral de reducir la jornada. Entonces, el siglo XXI nos lleva a recuperar los antecedentes de la mayor virtud de los trabajadores y trabajadoras organizadas, pero como dice el Papa Francisco, y acá está Humberto Podetti, con el que también venimos articulando esta idea de la importancia de un Papa latinoamericano que está llamando para oír la voz, el grito, no la voz, el grito de los excluidos y el grito de la tierra ante un escenario donde no da para más. Nunca en la historia de la humanidad hubo tanta concentración de la riqueza en élites económicas y corporaciones que tienen como agenda seguir profundizando la depredación y destrucción de los ecosistemas para generar mayor ganancia. Nunca en la historia de la humanidad hubo conjugada un desarrollo científico-tecnológico y de la inteligencia artificial y la robotización, que yo sé que son temas que han trabajado en otros encuentros anteriores. Nunca la clase trabajadora enfrentó crisis de la magnitud que estamos enfrentando. La pregunta es, compañeros y compañeras, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué iniciativas vamos a pensar ante estos escenarios que nos presentan grandes desafíos? Para cerrar la introducción, si les parece, por una cuestión de que la idea era una introducción breve y no agobiarnos con muchos elementos o mucha información, vamos a dar un paso hacia adelante. ¿Y acaso esta grave crisis no nos representa una oportunidad de volver a generar esfuerzos de articulación en base a una agenda de justicia social, de derechos laborales, pero también justicia ambiental y justicia climática? ¿No es acaso un momento en donde tenemos que focalizar especialmente y leer la agenda global de cómo va a ser este año y qué instancias globales hay para generar un poder de incidencia desde la voz de los trabajadores organizados? El año que viene, fundamentalmente para dar un paso más, hay una instancia clave de conjugación de oportunidades que es la Iglesia Católica, con su capacidad de generar conciencia a nivel mundial, va a vivir un año trascendental que cada 25 años es el año santo, que es el año del jubileo, que es el pedido de la Iglesia Católica de jubileo de las deudas, como fue en el año 2000. Ahora, en el 2025, la voz de la Iglesia, sintetizada en el Papa Francisco, va a ser un gran llamado al jubileo o al perdón de las deudas que pesan sobre los países del sur global, fundamentalmente América Latina y África. Lula da Silva, uno de los líderes más importantes que tiene la región, está convocando a la cumbre climática de la Amazonía en la ciudad de Belén do Pará para hacer una gran convocatoria a los movimientos sociales, a los movimientos sindicales, a los pueblos indígenas, para sintetizar un momento en donde se tome conciencia de la gravedad del problema. Y me parece que el año que viene nos tiene que colocar en una agenda en donde desde ahora tengamos un escenario a mediano plazo y en reuniones como estas pongamos sobre la mesa de trabajo cómo prepararnos para avanzar de menor a mayor con fuerza, para consolidar una voz de articulación entre la referencia de los movimientos religiosos, movimientos sindicales, movimientos sociales, uniéndonos en un solo movimiento grande, en un solo músculo, para enfrentar la agenda que ya se sabe a la cual nos pretenden condenar. Tenemos
considero desde mi perspectiva y estando en el aquí y ahora de Argentina, creo que claramente se ven dos escenarios. O nos quedamos en una situación pasiva, en una situación de inercia, en una situación de resignación, pasivamente a padecer la condena a una agenda inhumana y deshumanizante de población descartable, o empezamos a pensar colectivamente cómo podemos incidir, organizarnos e incorporar la agenda ambiental y climática en lo que es la tradicional e histórica construcción de estrategias del movimiento trabajador y de la organización sindical. Y a mí me parece que hay una gran respuesta y hay un gran desafío fundamentalmente para el movimiento sindical de generar articulación, convocar a los otros movimientos de la sociedad civil para generar un cambio positivo que nos quite de esta condena en donde los dueños del planeta nos están colocando. Creo que de nosotros depende. Mi rol en el encuentro de hoy era llamarnos a esta reflexión y cerrando esta introducción me quedan palabras de aliento a que nos unamos en fuerza, en articulación, en solidaridad. Es un honor para mí encontrarnos con dirigentes sindicales de distintas partes de América Latina y el Caribe. Siempre es un placer enorme para mí, siempre es una alegría, es un honor y quiero agradecer y me pongo a disposición para avanzar en esta agenda, en lo que pueda aportar mi grano de arena, en lo que pueda servir para que pensemos juntos, transitemos juntos estos desafíos que nos está anteponiendo este siglo que viene con grandes complejidades. Entonces, cerraría yo con estas palabras de agradecimiento y mandándole un gran abrazo. Es una alegría ver las pantallas y ver el rostro de todos ustedes que sé que están en distintos países de América Latina y el Caribe, así que un muy fuerte abrazo de solidaridad desde Argentina y un muy fuerte abrazo de agradecimiento y te dejaría la palabra, Manuel, si les parece. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo Olson, por estas palabras y estas reflexiones. Además, unas primeras invocaciones ya de qué hacer como movimiento de los trabajadores. Agradecer, como también nos refería Juan Pablo, a todos nuestros compañeros que están en esta plataforma, compañeros de Puerto Rico, de Argentina, de Buenos Aires, de Tucumán, de Corrientes. Ahí los saludos en el chat que estamos observando, sin duda. Desde Panamá, Ángela. También está con nosotros desde Chile, de Santiago de Chile, nuestros compañeros. Así que un abrazo cordial a cada uno de ellos también. Iroslava está desde Panamá, desde Santiago del Estero de Argentina, y así, todos unidos en esta jornada que tenemos hoy, el tercer módulo. Bueno, como ya anunciaba también Quique, nos vamos a ir ahora a cada una de las salas para, a partir de estas reflexiones que nos deja Juan Pablo Olson y las preguntas fundamentales que también nos dice qué hacer en un escenario de crisis ambiental y social, cómo podemos organizarnos para poder incorporar la agenda climática y otros elementos que puedan ayudar a la discusión, conversación, planteamiento de ideas en las salas que tenemos a continuación. Para la sala 1 están como anfitriones Eduardo Matos y Quique Gilardi. En la sala 2 estará nuestro querido Pancho Gaitán, que ya está listo y atento, tomando nota de todo, junto con Arturo Quiñoja. Y en la sala 3 estaremos Ramón y yo. Así que rápidamente el sistema se organiza y nos envía a saludar también a Iquitos, que es parte de Perú, la zona amazónica del Perú, que está con nosotros, nuestros compañeros. Gracias. Muy bien, nos vamos entonces a cada una de las salas y luego retornamos y le pedimos a Juan Pablo que nos siga acompañando, por favor, porque seguramente habrán algunas conclusiones y preguntas luego de unos 40 minutos de participación. Así que nos vamos a cada una de las salas. Gracias, Alberto. Adelante. Así que bueno, voy ofreciendo la palabra a compañeros que quieran opinar sobre lo que dijo Juan Pablo. Sí, yo creo que lo que vos decís, Pancho, es cierto, que el tema de que unas pocas personas están tomando las decisiones por el conjunto, pero
Bien, el conjunto está en una posición como contemplativa del deterioro que están haciendo en el planeta. O sea, hay que trabajar mucho en el tema de la casa de todos, que es fundamental. Que es fundamental que entendamos que esto nos está llevando puesto y que es fundamental que trabajemos entre todos. Es una tarea que no la puede hacer una sola persona, que no la puede hacer ni un grupo de personas, sino que la tiene que hacer el conjunto de la población. Por eso los sindicalistas tenemos como obligación tratar de ser los agentes de difusión de esta situación. Así que bueno, ahora Pancho, ahí te están pidiendo la palabra. Sí. Concuerdo con lo que nos dice Arturo. Me permitiría agregar también nuestra propia individual responsabilidad, que aunque sea menor, también es parte de ello, porque debemos generar conciencia en nuestra propia actitud que tenemos ante el medio ambiente, que comúnmente actuamos con mucha desaprensión, tirando basuras donde no corresponde, provocando cosas, a veces, por lo menos en mi país y en mi provincia, se dan incendios que producto de la irresponsabilidad de la gente que prende fuego para quemar hojas o para ciertas cosas y no cuida. Entonces creo que también nosotros debemos ser conscientes de este tipo de cosas para darnos un pequeño aporte que va a ser muy importante. Entonces, ¿quién está pidiendo la palabra? ¿Roberto? Adri. ¿Quién? Bueno, Hable, bueno, Roberto. ok, aquí me parece lo importante. Del 2023. Lo importante aquí es que Te traigo. Sí, lo tengo. nosotros, ¿me escuchan? Sí, sí. Adri, sí, habla. Ok, sí, bueno. Entonces, sí, lo importante aquí, primeramente, no es el crisis del medio ambiente y del crisis climático que nos está afectando fuertemente. Para empezar, tenemos que cambiar el crisis del sindicalismo, que tiene una mentalidad ya que se pasó de moda. Entonces, que nosotros tenemos que cambiar la realidad, la forma de pensar, y que ya no somos en el sindicalismo de pan con manteca, pero hay que cambiar la realidad para la necesidad para la existencia del ser humano en esta realidad. Entonces, tenemos que empezar a fortificar y educar a nuestros líderes, que a pesar de buscar reivindicación y cosas como esto, pero sin una planeta no hay existencia, no hay forma de sobrevivir. Entonces, que tenemos que estar conscientes de esto. Tenemos que invertir. Hoy es un inicio de un tema, pero tenemos que invertir en las bases para educar nuestros miembros y también nuestros líderes sobre este tópico, porque aparentemente no todo el mundo está consciente de esta realidad y que estamos viviendo en una situación difícil y que en un futuro cercano nosotros todos vamos a ser víctimas de esto. Entonces, para mí, tenemos que invertir. Ahora estamos hablando un poco general y global, pero tenemos que bajar esto a los grupos de base para educar a ellos en esto. Gracias, Ari. José. Hola Pancho querido, buen día. Buen día, buen día. La verdad que un gusto poder compartir. Y yo quería tomar sobre... Hay un... Sí, hay un micrófono abierto ahí, por favor. Yo lo que quería tomar la palabra de nuestro disertante Juan Pablo Olson y darle un orden pragmático, darle una estructuración
respecto al rol de la dirigencia sindical. Entonces yo voy a plantear la propuesta para que la tomemos, la analicemos y la llevemos a nuestras federaciones, a nuestras comisiones directivas, y es que debemos generar un sindicalismo de triple impacto. ¿Por qué digo un sindicalismo de triple impacto? Porque debemos trabajar desde lo social, pero entendiéndolo para nosotros desde la justicia social. Debemos trabajar la economía, pero afirmando para nuestros compañeros y compañeras una economía del bien común. Y debemos trabajar el medio ambiente desde la mirada de la justicia ambiental, como lo hiciera Evo Morales y varios senadores en Bolivia, que fueron los primeros en sacar la ley de la tierra. El Senado boliviano sacó una ley nacional de los derechos de la madre tierra. Quiero ponerlo como ejemplo en este contexto, porque son cuestiones que tenemos que valorar, difundir y profundizar. Hoy hablan de empresas de triple impacto, pero desde la medida productiva, desde la medida económica. Nuestro rol como dirigentes sindicales tiene que ser generar un sindicalismo de triple impacto, pero que atienda a estos tres ejes: justicia social, economía del bien común y justicia ambiental. ¿Para qué? Para que podamos entender que, como decía la Populorum Progressio, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Esto como primera idea para aportar en cuanto al pensamiento que nos dejó Juan Pablo. En una segunda idea, quiero compartir algo que estoy elaborando para presentar en nuestra provincia, en Tucumán, Argentina, y tiene que ver con lo que señaló al último Juan Pablo del derecho al agua potable. En ese sentido, estamos elaborando con un grupo de compañeras y compañeras que participamos en la justa electoral como candidatos a legisladores por San Miguel de Tucumán, y es la creación de una segunda agua. ¿Por qué? Porque el agua de descarga en el inodoro es agua potable. El agua con que lavamos el auto es agua potable. El agua con el que lavamos los pisos es agua potable. Entonces nosotros estamos generando una idea, proyecto de ley, y esto lo voy a compartir con el resto de los colegas, si quieren aportar, para que podamos ver legislación comparada en ese contexto, para generar una segunda agua, donde el agua de lavado, el agua de cocina, pueda ir a una cisterna que se eleve a un tanque, y de ese tanque se alimente la descarga de inodoro, el lavado de pisos, el lavado de coche, y tengamos esa responsabilidad social, cívica, de cuidar el agua de las generaciones próximas, pensando en la Agenda 2040, 2050, donde muchos de nosotros no vamos a estar, pero lo que hagamos hoy sí va a tener esa connotación en el mediano plazo. Así que en ese sentido, estamos haciendo una revisión de los ODS, una nueva significante para los mismos, y ver qué está faltando en el marco legislativo.
Así que esto sería el aporte que quería comentar en base a la pregunta disparadora que planteó Juan Pablo. Gracias, José Luis. Te adjunto ahí para que incorpores, sobre todo para el caso de la ciudad de Buenos Aires, el agua que usan los encargados de edificios, los porteros, que lavan las veredas a canilla abierta, con las mangueras, en vez de barrer las veredas, las barren con el agua y se pierde esa agua así. Creo que ahí habría que hacer un proceso particular de educación para ese sector, para que no se use de esa manera. Por eso el tema de Humberto presentar tiene... el uso de una segunda agua, ¿me entendés? Exacto. Porque ahí no hace falta que el agua sea potable. El agua reciclada va a permitir el lavado sin problema, como proyecto de ley. Humberto tiene la palabra. Yo creo que, bueno, el aporte de Juan Pablo, que ha sido en la misma línea de las dos reuniones que tuvimos, es que estamos frente a una crisis cuya gravedad es la primera vez en la historia que enfrentamos. Creo que esto es clarísimo. Está en juego la supervivencia inmediata de la especie humana y de muchas otras especies. Si nosotros no obramos, nuestros nietos o nuestros bisnietos no van a poder vivir sobre la Tierra. Y tenemos que tener clara conciencia de que esto es así. El segundo punto es, nosotros tenemos que incidir. Nosotros como organizaciones de trabajadores tenemos que tener capacidad de incidir en nuestros gobiernos y en las organizaciones internacionales. Y para eso es imprescindible el enorme sacrificio de gestionar la unidad de todos los trabajadores, independientemente de las organizaciones gremiales. Debe haber un único movimiento de trabajadores latinoamericanos y caribeños que nuclee a los que hoy pertenecen a gremios y sindicatos de todas las actividades y también los que pertenecen a la economía popular, a la economía informal, a la economía en negro, que son miles y miles en toda América Latina. Tiene que haber un solo movimiento presionando a nuestros gobiernos, presionando a los organismos internacionales. Y este es un primer paso y una primera tarea que podemos asumir y para la cual la Iglesia Católica en América Latina y el Caribe se pone a disposición para hacer escenario y espacio de comunicación y de conexión en torno de este tema concreto. Cómo enfrentamos el cambio climático, cómo enfrentamos la desaparición del trabajo humano. En este sentido, creo que también es imprescindible que trabajemos todos por la unidad. Somos todos compatriotas, no somos extranjeros entre nosotros. Ni los compañeros de Curazao, ni los compañeros de cualquier región de América no son compatriotas míos, son mis compatriotas. Yo me siento mexicano, curaceño, uruguayo, brasileño, etcétera, y cada uno de nosotros debe sentirse de ese modo. Entonces, el otro paso por el que las organizaciones, el movimiento de todos los trabajadores debe trabajar es para fortalecer la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y para fortalecer la democracia profunda dentro de la CELAC. La CELAC es el instrumento con el que nosotros podemos enfrentar el poder concentrado de los grandes monopolios transnacionales, que son los que manejan el desarrollo tecnológico de punta y también son los que vienen, como decía gráficamente Juan Carlos, por todos los bienes naturales en América Latina, para extraerlos. Estamos frente a una economía que no produce ya, que no crea valor, solamente extrae bienes naturales y extrae trabajo humano como trabajo esclavo y mezclado. Nosotros tenemos dos horizontes inmediatos. La COP16 de biodiversidad, que se va a hacer en Cali, Colombia, con un gobierno popular anfitrión, y va a ser en el mes de noviembre. Creo que el movimiento de los trabajadores debe estar presente allí para reclamar. Y tenemos el año que viene, también en Colombia, la cumbre de la CELAC con la Unión Europea. Allí también tenemos que estar presentes, porque tenemos un gobierno popular anfitrión que nos va a recibir y nos va a dar micrófonos para que podamos expresarnos. Luego, un poco más allá está la COP29, que es muy lejos en Azerbaiyán, pero inmediatamente es la COP30, que también Juan Pablo mencionaba, en Belém do Pará, Brasil, donde también deberíamos lograr estar presentes como movimiento de los trabajadores, presionando y exigiendo para que se produzca el cambio de rumbo en la política global. Creo que estos elementos me parece que son las herramientas políticas inmediatas que tenemos en nuestras manos. Gracias. Gracias, Humberto. No veo anotados
¿Quién pide la palabra? Compañeras, compañeros. Yo sugiero además que tengamos en cuenta en los planes de formación y capacitación que en general tenemos en todos nuestros países, que retomemos un tema que siempre ha estado presente, pero que me parece que lo hemos dejado de lado, por lo menos en Argentina, y no sé qué es lo que está pasando al respecto en otros países hermanos de América Latina, que es sobre el tema de la historia. En Argentina vivimos el problema de que nuestros jóvenes hoy no tienen una formación histórica, no tienen una información de lo que pasó en el país, ni en los orígenes ni en los últimos tiempos. Entonces, yo sugiero de que en los planes de formación que tenemos en casi todos nuestros países, que recomendemos a todos nuestros sindicatos que hagan, que se retome un plan de formación en el campo de la historia nacional y latinoamericana, porque los principios de la independencia, de la lucha por la independencia de América Latina, está en la esencia de nuestro ser nacional y es la forma de compartir, con lo que nos planteaba Humberto, que comparto plenamente, la hermandad latinoamericana y caribeña. Entonces creo que tenemos que retomarlo desde ahí, porque ahí además también está el huevo de la serpiente. Ahí también están los intereses imperialistas que ya se centraron en aquellos tiempos para llevarse nuestras materias primas y traernos todos los productos manufacturados. Entonces nosotros tenemos que recuperar estos principios originarios que nos dieron nuestros próceres, nuestros libertadores que lucharon por nuestra independencia, y que nos posibilita rearmar una estructura de unidad latinoamericana que sea, como bien decía Humberto, con un gran sentido de hermandad, porque a veces hay compañeros nuestros que se contradicen con otros compañeros por razones de trabajo, por razones de lo que sea, y nos tratamos como si fuéramos enemigos cuando en realidad somos hermanos. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Pancho, para José complementarte lo que estás aportando, que me parece muy bueno y positivo, es importante que en el rescate de la historia, desde los mártires de Chicago hacia acá, debemos generar un raconto de las grandes luchas en el mundo, en Iberoamérica, para que nuestros cuadros dirigenciales, nuestra juventud sindical, entienda que toda la sangre derramada para tener los derechos que hoy parecen naturales, y en eso rescatar los que en Bolivia se hizo de la lucha por el agua en Cochabamba, cuando había una ley que prohibía juntar el agua de lluvia. En la privatización que se hizo del agua, Banzer planteó que se prohibía juntar el agua de lluvia, y fue la gota que rebalsó el vaso para que todos los movimientos sociales, sindicatos, salieran a la calle a reclamar, y que no tuvo la difusión por los medios hegemónicos. Pero si lo buscan, hay en internet videos y demás que sería importante. Así que en ese programa que estás planteando de formación, es el rescate de la lucha y de la memoria colectiva en la historia de los trabajadores y en lo contemporáneo. Correcto. Para nosotros la historia de la humanidad va ligada totalmente a la historia de la vida y el desarrollo de los trabajadores. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Tenemos pocos minutos para volver a la plenaria. Roberto. Buen día, compañeros, compañeras. Me gustaría, así es, soy Noelia Acevedo de la Asociación Bancaria. Bueno, quería acomodar un poquito las ideas, pero me parece que tiene que ver. A ver, hoy nosotros tenemos un problema grande en Argentina, ya que nuestro presidente, en línea con Donald Trump, no cree en el cambio climático, y también otro problema que tiene que ver con el agua, con el tema del RIGI, que le da prioridad de la utilización del agua
a la industrialización y a la explotación de los recursos naturales y no a la población. Eso por un lado, pero a mí me parece que es muy importante la formación y que los sindicatos, más allá de la presión que nosotros podamos ejercer sobre los gobiernos, tenemos que intentar incluir la agenda verde en los convenios colectivos de trabajo. Porque nosotros somos, intentamos, no sé hoy porque hoy está muy grave la situación, pero ser un país industrial. Y entonces, ¿cómo hacemos para ser un país industrializado y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente? Porque nosotros podemos aportar como individuos todo lo que podamos hacer, cuidando el agua, reciclando, etcétera, etcétera, pero en realidad son las industrias las que tienen que aportar al medio ambiente. Entonces, me parece que lo importante sería, desde los sindicatos, incorporar la agenda verde en los convenios colectivos. Nada más que eso. Gracias. Correcto, Noelia, un buen aporte. ¿Alguien más, por favor? No veo pedidos de palabra. Alejandra. Te veo mover la boca, pero estás muteada. ¿Alguien más? ¿Roberto? Sí, Pancho, quería hacer un breve comentario. Sí. Relacionado con el tema que estamos en este momento tratando. Todas las intervenciones contribuyen evidentemente a fortalecer el espíritu de trabajo de quienes están organizando y llevando a cabo este tipo de actividades. Es un grupo, yo lo veo de otra perspectiva, es un grupo que está animado por una convicción, la convicción de formar un nuevo tipo de sociedad. Se hablaba del tema del agua. El tema del agua es un tema muy, muy profundo. En algunos países como los de la costa del Pacífico y sobre todo los países andinos, el agua no solamente es una necesidad en la zona urbana, el problema se da también en las zonas que no son urbanas, en las zonas campesinas, en donde las aguas están contaminadas precisamente por efecto de la actividad minera u otras actividades que utilizan precisamente el agua para sus trabajos de explotación de las riquezas naturales. Y eso está ocasionando un grave problema al medio ambiente, está contaminando las aguas, está ocasionando una serie de problemas en la salud de las personas y el tema, como ven, da para mucho más. Pero yo quería observar otro aspecto, un aspecto un poquito ajeno, un poco ajeno, pero vinculado a este y a otros temas, subrayo, a este y a otros temas. Este gran esfuerzo que se está haciendo, animado especialmente por los compañeros de la Asociación de Empleados Farmacéuticos, es un tema que a todos nos abruma. Si no existieran organizaciones como esta, me pregunto yo en mi soledad, ¿estaríamos reunidos? A lo mejor no, a lo mejor no. Quizás sí, pero yo creo que no, porque estos esfuerzos no son fáciles de realizar. De por medio hay un desembolso de las economías de estas organizaciones latinoamericanas que la entregan naturalmente con un gesto fraterno que hay que agradecer. Pero me pregunto, quienes vamos al Buró Mundial de la UAO, deberíamos tomar también una posición para relatar lo que estamos haciendo, unos más que otros aquí en América Latina, para desarrollar los valores, los principios del movimiento sindical del que formamos parte, que no es aprovechado en toda su magnitud. Yo estaba viendo las estadísticas de los participantes y me quedé sorprendido, por ejemplo, en el caso de mi federación. Hablo de mi federación nada más. No me inmiscuyo en otras federaciones.
yo miraba con preocupación, por ejemplo, que un participante de México, un participante de Centroamérica. Aquí en el Perú nosotros estamos organizados y tenemos alrededor de 15.000 afiliados y estamos participando un número muy reducido. ¿A qué se debe esto? Yo encuentro parte de la respuesta. Se debe a lo que ya se conoce. Hay de por medio toda una generación nueva de trabajadores que no ven en el sindicato el medio a través del cual puedan reivindicar su condición social y económica. Y entonces esto requiere de un esfuerzo mayor del que se pensaba al comienzo. Cuando muchos de ustedes han conocido lo que hizo, la buena obra que hizo la CLAP, pero la CLAP tenía la ventaja de tener muy buenas relaciones exteriores. Esas relaciones exteriores permitieron, que se pudieran cumplir una serie de misiones por toda América Latina. Y así es como se fortaleció este movimiento organizado y se pudo llevar el mensaje del sindicalismo sustentado en el humanismo integral a muchos rincones de América Latina. Nosotros aquí actualmente no contamos con ese apoyo. No contamos con ese apoyo en la medida de las exigencias que requiere el problema. Creo por eso que también eso hay que analizarlo, formar juntamente con Arturo y con el compañero, todos los que formamos parte del Buró Mundial, para llevar el relato de esta experiencia y al mismo tiempo plantear que la UAO, su Buró Mundial, tome un acuerdo verdaderamente necesario para poder desarrollar nuestro trabajo con un poco más de soltura, con un poco más de facilidad. Es cierto que la respuesta va a ser, para eso existe la comunicación virtual, pero fíjense ustedes, a pesar de la comunicación virtual, no tenemos una gran concurrencia. ¿Esto qué significa? Significa de que todavía en América Latina el trabajo todavía no ha llegado a su madurez y que nosotros necesitamos entonces hacer misiones que vayan de un sitio a otro, viendo las posibilidades realmente de llevarlas a cabo con personas de la categoría de las que hemos escuchado en estas últimas semanas, para que su palabra sea escuchada y pueda de alguna manera poner las nuevas semillas que se necesitan para llevar adelante este movimiento sindical, que se diferencia naturalmente en el fondo de otros movimientos que no tienen ni los valores ni los objetivos que nosotros buscamos. De tal manera que ese es un comentario mío respecto a, primero, agradecer y aplaudir todo lo que se ha hecho, porque es valioso, pero no es suficiente. En consecuencia, hay necesidad de despojarnos de cualquier tipo de complejo y hablar claro en el Buró Mundial y decir, señores, esta es nuestra situación, necesitamos desarrollar un plan que realmente pueda lograr objetivos mucho más concretos, de mayor participación. Si no, vamos a seguir discutiendo entre nosotros y francamente eso no me parece conveniente. Ahí me quedo, hay mucho más por hablar sobre el tema, pero ahí me quedo. Bueno, muchas gracias, Roberto. Es un tema muy importante. Me parece que eso merita a la discusión de un tema, de un análisis, una reflexión de una experiencia que hemos vivido y que hemos compartido contigo y con otros compañeros, que fue el proceso de unidad sindical mundial. Creo que una de las conclusiones que nos trajo es esta debilidad que vos estás planteando y que me parece válido hacer una reflexión sobre ello. Hacer un seminario, ¿no? Esto no es tema para hacer una reflexión de 5 minutos.
Otro compañero que quiere opinar antes de que cerremos la... No sé cómo andamos de tiempo, no sé si Humberto controla eso sobre la duración de la sala. Algo que... Bueno, William, le vamos a sí, dar a William. Sí, bueno, José Luis. reaccionando en lo que José ha dicho, parece que hay nuevas oportunidades para financiamiento en estos, o con apoyo como que tuvimos en el pasado con las organizaciones alemanas que financiaban a CLAT. Pero parece que ahora en Kuwait hay interés para cubrir estos tipos de proyectos aquí en Latinoamérica y el Caribe también. Entonces tenemos que hacer una investigación si estos son factibles y si vale la pena hacer un trabajo con ellos, ¿sí o no? Eso no, José Luis. no es el que yo tenía, La señora que tiene el iPhone, que su nombre no sale, se tiene que cerrar su micrófono. Está hablando. Sí, gracias. Gracias, Adri. Sí, quisiera hacer un par de aportes que me faltó decir y tiene que ver, me parece muy importante el aporte de la compañera de la bancaria de que tenemos que incorporar la agenda verde en los convenios colectivos de trabajo. Pero dentro de eso, quiero rescatar, Pancho, a cuando Guy Ryder ocupó la conducción de la OIT en el periodo de pandemia, que fue el primer dirigente sindical en 100 años de la OIT en poder conducirla. Y eso también habla de ese órgano tripartito, que no es tan tripartito cuando en 100 años solamente le tocó al sindicalismo una vez conducirlo. Y una de las cosas que planteó Guy Ryder y que lo tomamos como eje y lo discutimos a nivel gremial y a nivel de nuestra federación, es que de la pandemia no salíamos solos y teníamos que integrar diferentes cuerpos colegiados y generar mesas de diálogo. Entonces, en ese sentido, desde nuestro sindicato, hemos impulsado la creación del Consejo Económico Social en la comuna de Santana. Desde ese espacio nos integramos en la red de municipios cooperativos y en base a la autonomía que tienen las comunas, los municipios, nos permiten poder tener charla con municipios que están asociados al BRIC y donde estos temas que a veces el gobierno nacional no los toma, no les da importancia, como se decía anteriormente, porque quieren estar en sintonía con las corporaciones extractivistas y no con el oído en el pueblo, permiten, a través de la autonomía de comunas y municipios, poder crear consejos económicos sociales donde la sociedad civil se integra, debate y plantea mejoras en beneficio de la comunidad. Eso por un lado. La otra cuestión tiene que ver con incorporar en el nivel educativo, a modo de propuesta de modificación de la Ley de Educación Nacional, que se cumpla la educación para un desarrollo sostenible, donde se pueda plantear todos los parámetros y donde, para que esto se dé, nosotros necesitamos que la partidocracia vuelva a ser democracia. En la Argentina, desde el 94, si no estás en un partido, no podés participar. Pero ¿qué pasa? Cada 3 años y 4 meses, todos los políticos empapelan las calles para que los votemos, pero después no hay ninguna consulta con respecto a la ley que va a presentar cada uno de nuestros supuestos representantes. En ese sentido, planteo que se genere una ley de iniciativa popular desde el movimiento sindical para que haya una obligatoriedad en leyes que tengan que ver con los recursos, el tema medioambiental
de hacer una consulta popular vinculante. El movimiento sindical no hace uso de la ley de iniciativa popular, que está reglamentado en nuestra constitución provincial, y los políticos representan a sus intereses, representan a intereses foráneos, a corporaciones, a veces son testaferros de algunas empresas y desollan el pueblo. Entonces, en esta línea que planteaba la compañera de incorporar la agenda verde en los convenios colectivos, agrego estos 3 ejes que estoy planteando, que me parecen de suma importancia y que depende de la autonomía de cada sindicato y de poder llevarlo a las federaciones y poder llevarlo al buró a nivel internacional para que lo tome. Pero si no arrancamos desde abajo con el ejercer el derecho a la participación, no va a pasar nada. Y no va a pasar nada si no salimos a las calles a militar desde una propuesta donde el movimiento sindical vuelva a ser actor y protagonista, no porque corte calles, sino porque invite a la reflexión popular de que es necesario cambiar la forma en que nos pretenden hacer creer que hoy se mueve la democracia. Gracias. Sí, a mí lo que me quedó bien en claro es que tenemos que salir de donde estamos y llegar a todos los lugares. O sea, si no, es una conversación entre Illuminatis que seguimos discutiendo entre nosotros, que sabemos cuál es el problema, podemos hacer excelentes diagnósticos, pero si no llevamos esto, ya sea en cualquier lugar específico. Por ejemplo, los dirigentes sindicales, aplicar el tema de los recursos naturales en los convenios colectivos, cada uno en cada lugar. El tema de la educación, que la educación contemple el cuidado del medio ambiente, es más que trascendente, sino que es revolucionario. Porque los que van a cambiar el mundo no vamos a ser nosotros, los que no peinamos pelo o los que peinamos canas, sino que van a ser los chicos. Entonces, el tema es cómo llegar a los chicos, cómo llegar a la gente joven y cómo hacer que eso sea trascendente. Más allá de lo importante que sería una iniciativa popular, pero la modificación de los planes de estudio. A veces nosotros nos desvinculamos del tema educativo y queda solo para la comunidad docente o para los padres que tienen hijos en etapa escolar. Y eso es una falla, creo que, del sindicalismo. Bueno, volvemos al salón principal. Bien, yo creo que ya estamos todos de regreso a la sala principal, así que vamos a iniciar ahora con las conclusiones por cada una de las salas de trabajo que hemos tenido durante estos minutos, que por cierto seguramente han sido muy cortos porque observábamos que algunas salas estaban en una conversación, una discusión, un planteamiento de ideas y opiniones muy interesantes. Así que vamos a dejar que la sala 1 pueda dejarnos también sus conclusiones. No sé si Quique. Bueno, el tema de la sala 1, hay un elemento común que es las respuestas que se empiezan a dar en materia de mitigar la problemática del cambio climático, chocan con, digamos, la intencionalidad por parte de los gobiernos prácticamente de privatizar. Así, por ejemplo, en Dominicana, el tema del agua dulce prácticamente es un problema. Esto está privatizado, se vende el agua en botellas y las botellas se exponen al sol creando, digamos, situaciones críticas porque nos comentaba Marisa que han descubierto la posibilidad de generación de cáncer, obviamente por el plástico sometido al sol
genera, digamos, la emisión de los plastificantes que son cancerígenos. O sea, pero bueno, es una situación en la cual verdaderamente la carencia da lugar a que se privatice y que eso tenga costos mayor. Esto se da en general en la mayoría de las exposiciones. El tema, digamos, de las placas solares, que tienen un costo infernal, también es sujeto de privatización y verdaderamente se promueve la utilización en distintos hogares, con lo cual se generan situaciones de una deuda muy importante que muchas veces no puede ser cubierta por aquellos que han adherido a este tipo de servicios. El tema de la energía eólica también crea situaciones desfavorables para la población, primero porque donde se instalan la energía no va para los pobladores cercanos, y también la instalación de este tipo de elementos, de estas torres eólicas, generan situaciones de modificación del hábitat donde vive la gente y le crean problemas, fundamentalmente han comentado problemas en materia del suministro de agua. En esto, digamos, el tema de la deuda en Puerto Rico se torna complicadísimo, y además fundamentalmente porque las situaciones climáticas, sobre todo en Centroamérica, con el avance de situaciones críticas por ciclones temporales muy fuertes, modifica la posibilidad de producir alimentos, y hay algunos casos, el caso de Puerto Rico, que hay el 80% de los productos alimenticios son importados, y eso es muy, muy caro y genera cada vez mayor deuda. Hay un elemento a considerar en Latinoamérica, que es el Acuerdo de Escazú, que es el primer acuerdo de derechos humanos y ambientales, que es una cosa que hay que analizarlo y tratar de aplicarlo. Los gobiernos deberían, en el caso que los gobiernos no lo hagan, es importante que se utilice, digamos, en reclamos de carácter judicial. Bueno, también, digamos así, en la República Dominicana se está utilizando energía eólica, pero es muy caro, y digamos así, en general cualquier tipo de servicio se ha transformado en un negocio. En general lo que se ha planteado como un elemento común es que las alternativas que surgen de los gobiernos en materia de mitigación, utilizando formas diferentes de producción de energía, son, digamos, o monopolizadas directamente por empresas transnacionales que carecen totalmente de la posibilidad de uso, o el gobierno las cede a empresas para que evidentemente hagan su negocio. Hubo un comentario, yo comentaba en el caso de Uruguay que no, que el gobierno apoya la utilización de calefactores solares, lo cual implica un menor gasto en materia de gas, pero apoya financieramente la posibilidad de utilizar, de instalar ese tipo de calefactores. Eso debería ser, digamos, como un elemento común. El otro tema, digamos, es que por lo que se ve, no hay cumplimiento de ninguna manera del apoyo por parte de los gobiernos, el apoyo económico, como se debería dar a partir de los acuerdos internacionales para mejorar, mitigar el cambio climático a través de alternativas como las que hemos comentado, lo cual deja librado, digamos, la posibilidad de ensayar alternativas de lo que vendría a llegar a ser tecnologías socialmente apropiadas que en un momento se utilizaban por parte de la población. Y la otra posibilidad es, que se comentó aquí en la charla por parte de Juan Pablo, entrar a participar activamente en todos esos espacios internacionales en los cuales el movimiento obrero debería hacer oír su voz, digamos, para el cumplimiento de esos acuerdos que hasta ahora han quedado en el papel.
Bueno, esto es así, una breve síntesis de todo lo que hemos tratado en el grupo. Gracias. Gracias, Quique. No sé si Eduardo Matos, que ha estado también coordinando esta sala 1, quiere complementar algo. Había un punto que habíamos dialogado también, la importancia, ¿me escuchan? ¿Te escuchas de allá? Sí, sí, adelante. De ver cómo las organizaciones sindicales pueden proveer más apoyo ya sea a los movimientos sociales, a los movimientos comunitarios, para proveer organización, para proveer apoyo, educación que permita apoyar y organizar estas organizaciones para darle más impulso dentro de su actividad, dentro de su movimiento, que puede impulsarlo y darle más solidez, ya que lo son las organizaciones sindicales quienes tienen más experiencia en estos aspectos. Era solamente eso. Gracias, Eduardo. Vamos entonces a las conclusiones reflexiones de la sala número 2. La sala 2 estaba Arturo Quiñoa y nuestro querido Pancho Gaitán. No sé si Arturo o Pancho. Yo fui el que Arturo. tomó nota. Pancho fue el que condujo la sala. Perfecto. Bueno, ante todo lo que decía la sala 1, es significativo, trascendente e importante que las energías renovables son un gran negocio. Un gran negocio. En volumen va a ser superior al de el otro mito que fue la comida dietética, que con un rótulo verde nos vendían un producto más caro. Bueno, con las energías renovables hay grandes, grandes negocios, porque vender un producto que no contamina versus un producto que contamina es una forma más que muchas empresas consiguen hacerse de una riqueza en base a una necesidad que es cuidar el planeta. Eso da para varias charlas. Bueno, en nuestra sala se habló de la necesidad de una toma de conciencia de la situación actual, del deterioro de la casa de todos, pero llevarlo fuera de nuestro ámbito. En nuestro ámbito, el tema de la situación y la crisis que pasa el planeta es muy difundido, pero hay que llevarlo, hay que hacer llegar el mensaje no solo entre nosotros, sino a nuestros compañeros y a la comunidad. La forma de pensar de los dirigentes sindicales tiene que replantearse, porque hay que entender que el planeta está en peligro y de esa forma pasar a la concientización de nuestros compañeros sobre la dimensión de la situación y al resto de la comunidad. Hay que buscar un sindicalismo de triple impacto que se base en la justicia social, en la búsqueda de la economía del bien común y en la justicia ambiental. Que no sea un sindicalismo única y meramente reclamando condiciones salariales. Quedarnos en las condiciones salariales es quedarnos en el pasado. No solo condiciones salariales, condiciones de trabajo, sino que también la situación socioambiental. Hay que hacer hincapié en que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Un desarrollo sostenible va a ser posible un mundo para todos. Porque lo que se ve es que hay un grupo de personas que son los que vienen por los recursos, son los que toman las decisiones, pero el planeta es de todos. Por lo tanto, tenemos que participar activamente. El análisis de la situación hídrica surgió en la sala que en algunos lugares se está hablando de la segunda agua. ¿Qué es la segunda agua? En cada casa hay agua para hacer la comida, para utilizarla, y hay agua de segunda que podría ser la utilizada para lavar la vereda, lavar los carros, el agua, reciclarla y volverla a utilizar. Una iniciativa interesante porque
se podría ahorrar un costo importante en el suministro hídrico. También hay que trabajar por la unidad, porque es un camino que tenemos que buscar la mayor cantidad de gente que pueda sumarse a ese consenso que es el tema. Por ejemplo, utilizar la CELAC como lugar donde podemos participar todos y llevar este tema y los otros que se nos puedan ocurrir sobre el tema socioambiental. Incluir en las convenciones colectivas la agenda ambiental, la agenda verde, la importancia del agua en el futuro del planeta, ya que existen muchas actividades extractivas que demandan cantidades de agua para la propia explotación y a su vez la cantidad de desechos que vierten en el agua esas actividades industriales, pero que teóricamente las presentan como vitales para el desarrollo económico de los países. Entonces, la gente no puede tener que decidir entre o trabajo o hambre. No es una opción. Después se habló de incorporar todo el tema socioambiental a los planes de estudio, porque hay que llegar a las generaciones más jóvenes, porque ellas son las que van a transformar todo. O sea, nosotros podemos tener ideas brillantes, pero son los chicos y los jóvenes los que las van a llevar adelante. Y bueno, también surgió la idea de que se puede trabajar en distintos países que tienen diferentes legislaciones, pero sí existe la posibilidad de brindar iniciativas populares, tratando de que sean vinculantes sobre el tema socioambiental. Bueno, eso fue lo que se abrió en la sala. Perfecto, gracias Arturo, gracias. Vamos a pasar ahora a la sala número 3, sus conclusiones y reflexiones. No sé si Moncho quiere hacerlo, por favor, Moncho. Bueno, se discutió, fue una discusión muy interesante y agradecemos al compañero Juan Carlos la ponencia. Y Graciela inicialmente nos trajo una cuestión un tanto novedosa, de que no está de acuerdo con el conferenciante en el sentido de que todos somos dueños del planeta. Y entonces ahí hubo hubo otras intervenciones, porque es verdad, todos somos dueños del planeta, pero también en distintas dimensiones. Lo que ella puso como ejemplo, los que todos somos dueños de nuestras casas, etcétera. Entonces le decíamos, pero lo que pasa es que la casa que tenemos nosotros es más pequeñita que la que tiene el capitalista en esa misma comparación, o sea, y entonces tienen más recursos, etcétera. Pero fue interesante. Entonces también se discutió sobre lo que nos causa la crisis, o sea, la actitud que nos causa la propia crisis de, por ejemplo, temor al futuro, que el futuro que se nos presenta no es muy halagador, no es muy agradable, pero que tenemos que, bueno, y también se planteaba que le afectaba a todo el mundo, incluyendo a los que la provocan en mayor magnitud. Y entonces también se planteaba que había que tenían como resultado la mudanza del planeta a otro planeta y instalar en el otro planeta su propio sistema, etcétera. Pero fue interesante, también hubo otro planteamiento sobre el agua dulce, que también otro grupo, que no es que si un país tiene necesidad, que no haya la apropiación, que es el problema. Y finalmente se trajo una cuestión de cómo nos afectaba individualmente y comunitariamente y sindicalmente la crisis. Y también se puso un ejemplo de que el aceite que echamos por el fregadero va a tener al agua, y eso también contribuye
al cambio climático negativamente. Fue eso más o menos lo que se recogió. Fue una discusión interesante y esto es todo. Gracias. Termínalo, Manuel. Muchas gracias, Ramón. Gracias por todo lo dicho en estas 3 salas y algunas reflexiones que te provoca, Juan Pablo, por favor, respecto a esta participación y este planteamiento que se dijo en cada una de las salas. Como se verá, hay algunos de discusión interna, de necesidades internas de cada uno de los países y también se trata tal vez de prioridades. En una de las salas, por ejemplo, Graciela planteaba, primero debemos concientizarnos que todos somos dueños del planeta y al entender que somos dueños de nuestra casa, debemos tomar otro tipo de decisiones. Algunos otros compañeros también decían que pensar no solamente en un tema individual, sino más bien en una situación mucho más global y mucho más compleja. Mario en algún momento planteaba y decía que debemos de observar ahora algunas experiencias de otros países y traerlos al nuestro de tal forma que dejemos una casa de mejor vida para los que vienen posteriormente a nosotros. Reflexiones, Juan Pablo, por favor. Sí, muchísimas gracias, Manuel, y muchísimas gracias a todos y a todas. Realmente yo me voy muy enriquecido, entusiasmado y agradecido de participar. Me tocó participar como oyente del grupo 2 y creo que hubo todas las intervenciones realmente un aterrizaje de esta introducción inicial con aportes muy valiosos que creo que hay que tomar, es la que me tocó escuchar, además de las que mencionó Arturo. Lo escuché muy atentamente a todos los compañeros y algo que dijo Adri, que creo que da en una clave. Yo me basaría en lo que creo que son claves para sintetizar. Adri habló de crisis sindical, valoro mucho lo que fue el término, como si estuviéramos hablando de qué necesitamos desde el movimiento sindical, una actualización. A mí me da la sensación, honestamente, que se necesita actualizar y recuperar grandes experiencias de movilización y protagonismo, porque me da la sensación de que muchas de las áreas de la sociedad hay un atraso del debate ambiental de 50 años, me da la sensación. Es bastante reciente el debate ambiental. Tiene 52 años el debate ambiental, de la crisis ambiental a nivel mundial. Por primera vez hubo una reunión para que el ser humano hable del problema ambiental en 1972 en Estocolmo. Esa fue la primera reunión. Desde hace pocas décadas, como civilización humana, estamos tomando conciencia del problema ambiental. Lo que pasó es que uno de los principales líderes latinoamericanos, el 3 veces presidente argentino, Juan Domingo Perón, planteó muy claramente, con más actualidad de todo lo que podamos decir en cualquier reunión sindical, que había un grave problema para la humanidad y escribió una carta que se llamaba La Carta Ambiental a los gobiernos y a los pueblos del mundo, y ahí está dicho todo, con total actualidad. Después lo retomaron otros líderes políticos muy lúcidos, Fidel Castro en la cumbre ambiental de 1991, Pepe Mujica desde Uruguay llamando a la necesidad de tomar conciencia de la gravedad del problema ambiental, el Papa Francisco en el 2015, etc. Los líderes políticos han estado presentes siempre llamando la atención. Entonces, tomando un poco lo que decía Adri y lo que decía Roberto, creo que nos toca tomar conciencia ahora mirar hacia nosotros mismos, y me parece que el sindicalismo tiene el desafío de tomar protagonismo y alzar la voz, y Roberto daba en otra clave que es instalar este tema en el Buró Mundial, que la Organización Mundial, América Latina, fortalezca su voz, y me parece que tal como viene el escenario, yo haría, si estuviera en la participación del debate de una estrategia de coordinación, me parece que hay 2 regiones a nivel mundial que tienen que pasar a la ofensiva en articulación, movilización y estrategia, que son América Latina y el Caribe y África. Sé que eso implica muchos esfuerzos de recursos, de organización, de traducción, pero yo tomo simplemente para cerrar mi intervención algo que planteó Perón en su última charla de formación en la CGT en el año 74. Perón daba charlas de formación en la Central de Trabajadores Argentina y dijo, retomando su carta de 1972, compañeros, compañeras,
es tal el avance de las corporaciones transnacionales con una agenda de saqueo a nuestros recursos estratégicos de la región, que vamos a tener que actualizarnos y generar la coordinación de un movimiento internacional global que contrarreste el avance de las corporaciones. Traducido al año 2024, me parece que hay que hacer un esfuerzo de articulación. Yo en su momento, este fue un tema que lo hablamos con Pancho Gaitán hace muchos años. Yo le llevé un quilombo a Pancho en la CGT, que era tender un puente, era mi ilusión utópica, entre los trabajadores organizados y los movimientos sociales para generar una agenda y construir una fuerte agenda como la impulsa el Papa Francisco, de justicia social, como se dijo en el grupo 2, y justicia ambiental. Creo que es la síntesis del siglo XXI, un poco devolviéndole a Graciela su comentario. Ahí lo que le digo a la compañera, que está perfecto lo que dice y yo confío, un poco provocativamente lo que quiero aclarar, que me refería a Graciela, es hay una élite global que se consideran a sí mismos los dueños del planeta. No estoy yo diciendo que lo sean, estoy diciendo que se consideran, y justamente lo que vos bien planteás es, depende de nosotros cuestionar que se crean los dueños. Y en definitiva, hablando de algo que dijo Arturo, que me pareció muy importante, y todas las intervenciones del grupo 2, hay un tipo de solidaridad que ya no es la solidaridad entre trabajadores a nivel mundial. Hay un tipo de solidaridad que es la que llama el Papa Francisco, que es solidaridad intergeneracional. Nosotros, lo que hagamos o no hagamos desde el año 2024, 2025, 2026, 2030, 2040, lo que hagamos o no hagamos, nuestros hijos, nuestros nietos van a tener una posibilidad o una no posibilidad de disfrutar de un planeta en determinadas condiciones garantizadas de habitabilidad. Yo lo que puedo aportar para cerrar es nuevamente agradecer, nuevamente felicitarlos por todas las intervenciones y por el esfuerzo organizativo y alentarlos a que redoblen este esfuerzo, ponerme a disposición y construir un horizonte. Creo que, como lo decía también el compañero Podetti, tenemos hitos políticos hacia adelante que son cumbres internacionales, y desde la coordinación sindical convocaría un encuentro internacional. Me parece que esto tiene que crecer, garantizando la limitación que es la traducción a otros idiomas. Me parece que el sur global tiene que levantar su voz y América Latina tiene que convocar a otras regiones para articularse y construir una agenda por justicia social y ambiental a nivel global, como señalaba, entre otros, Perón en su momento. Así que creo que estamos todos en sintonía, en conciencia, en entusiasmo, y nos agradezco a todos por un encuentro de un sábado que es para encontrarnos, pensar juntos y no quedarnos, como se decía, en una cosa negativa, sino decir, estos son los desafíos que enfrentamos y tenemos que estar a la altura de los desafíos y empoderarnos y fortalecernos. Así que muchas gracias a todos y a todas realmente de corazón, y te devuelvo la palabra, Manuel, dejándole un abrazo desde Buenos Aires, Argentina, para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Pablo Olson, por esta enriquecedora mañana para muchos de nosotros, ya ingresando tal vez a la tarde, y la participación de todos los compañeros que vienen de distintos países. Sin duda, nos has dejado algunas cuestiones disparadoras, y como decía en el grupo en el que participé, me voy ahora con más preguntas y más compromisos y más complicaciones de las que había ingresado a principio de esta sesión de hoy. Hay muchos más compromisos y reflexiones que hacer, de las que solo estaba mirando, así tal vez con ojo de tuerto, y ahora se me están abriendo mucho más el pensamiento y la idea de estas nuevas reflexiones que se incorporan. Muchas gracias, Juan Pablo, y seguramente tendremos oportunidad de escucharte más adelante si tienes la gentileza de seguir participando en este programa de formación sindical que tenemos a nivel de CLAC WOW. Si algún compañero quiera añadir algo más, libre de hacerlo, por favor. Eduardo. Parece que Eduardo tiene algunas complicaciones con su audio. Yo solo saludar a las compañeras y compañeros, algunos que hace mucho que no nos vemos,
y decirle a José Luis que nos recomendaba que esto era para los jóvenes, efectivamente, ellos eran los actores, dijo porque a lo mejor en la Agenda 30 o 50 ya nos vamos a ver. No sé a dónde te vas a ir, a dónde no te vas a ir, que no nos vamos a ver. Nos vemos pronto, chao. Sin duda, Pancho, sin duda, gracias a ti, gracias, Pancho Gaitán, extraordinario, compañero de siempre y de los caminos y de la lucha sindical. Bueno, con esto estamos concluyendo. Antes de cerrar, les pedimos, por favor, no solamente registrar la asistencia, sino también la autoevaluación de hoy. Así que los estoy agregando acá, la autoevaluación, lo pueden ingresar. Gracias a Mariela por sus comentarios y a todos quienes han escrito en el chat haciendo referencia a la exposición que hizo Juan Pablo Olson. Así que nos reencontramos el próximo sábado. Quique, el siguiente sábado es... Es el sábado 24. Sábado Y 24. el tema es el trabajo y las organizaciones sindicales y va a estar a cargo de Marisa Chireno. Así que nos vemos ese sábado. Y bueno, gracias Juan Pablo, gracias a todos por participar hoy y hasta la próxima. Gracias y un abrazo a todos. Nos reencontramos el sábado 24 con Marisa Chireno y su exposición. Buenos Hasta el días y buenas sábado. tardes. Saludos, saludos. Palabra con cada pensar, estamos más cerca de nuestro lugar.